darles pero gracias. Retomamos nuestras actividades. Démosle la bienvenida al lector para esta sesión, el doctor Raúl Iturralde Paredes, doctor en Ciencias Jurídicas en Comercio Internacional y Derecho Mercantil por la Universidad de Arizona, con maestría en Derecho por la misma universidad y por la Universidad de Toronto, Juris Doctor por la Universidad de Toronto y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesor de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora presentamos a la ponente, la maestra Joana Mildred Pinto García, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, especialista en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y maestrante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es becaria de la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Su ponencia lleva por título Legitimidad y tensiones de la Lex Digitalis en la gobernanza digital autónoma. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchísimas gracias por este espacio. De nuevo, mi nombre es Joana Mildred Pinto García. La motivación de esta tesis fue muy sencilla, y es que estamos en un escenario donde las redes sociales, que son parte del universo de estudio de esta tesis, están llegando a ser más que meros prestadores de servicios y están llegando a convertirse en escenarios de orden normativo. Esta es la razón de ser de esta tesis. Entonces, lo que empiezo a plantear es que a partir del siglo XXI existe una transformación digital donde partimos de plataformas que eran simplemente para conectar personas a partir de ARPANET, a través de los sitios web que empezaron en los 80s, 90s, y llegamos a los 2000 con las primeras redes sociales. Pero pues llegamos a redes un poco más grandes como Meta, como ByteDance, con TikTok, como X, donde el papel que ellas tienen no solamente va hacia conectar personas, sino hacia administrar la forma en la que ellas lo hacen a través de sus propias regulaciones. Tal vez quienes tengan acá redes sociales se han dado cuenta que en algún momento, si publican algo, esto puede ser inmediatamente eliminado, o que si tienen un perfil que publica algo, en algún momento pueden llegar y decir, ya no tienes derecho a publicar más, está sancionado y no puedes volver a hacerlo. Esto me llamó mucho la atención porque estas empresas están manejando funciones que afectan los derechos humanos de las personas, están bloqueando su libertad de expresión, su libertad de opinión, en espacios donde incluso no solo se dan actividades de tipo personal, sino también comercial. Entonces, en este caso, lo que tomamos es un entramado entre algoritmos, políticas de moderación, normas comunitarias, y a esto se le denomina Lex Digitalis. ¿Qué viene siendo la Lex Digitalis? Un sistema híbrido de normas que no provienen del Estado, sino que vienen de la interacción de los algoritmos, términos de servicio, políticas de contenido, y que funcionan de manera paralela al Estado y en frecuencia contención a él. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es que cada red social lo maneja de manera distinta. Si miramos con detenimiento cómo funcionan las normas de cada uno, veremos que es una fusión entre el derecho contractual, tal y lo conocemos, los términos de servicio de cada red social son contratos, pero a la vez manejan cuestiones de derecho público. Tan es así que, por ejemplo, ByteDance, que es la empresa encargada de TikTok, ellos dicen que se asesoran, que tienen comités, que tienen expertos en derechos humanos para manejar las normas comunitarias que ellos tienen. Facebook tiene el Oversight Board, que sería como una especie de tribunal de apelaciones, pero que es privado y que no es enteramente coercitivo. Y pues tenemos X, que ya la conocemos bastante bien. En cuanto a la hipótesis central, planteo que las plataformas se han convertido en arquitectos del comportamiento digital, y digo arquitectos porque a través de esta serie de prohibiciones, de permisiones, de condiciones, están modulando la forma en la que podemos o no podemos hacer algo, igual que lo haría una ley. Entonces ejercen funciones que antes le pertenecían al Estado y que ponen en tensión la idea pues tradicional del Estado con un territorio, una soberanía, una población, porque cuando nosotros hacemos cuentas, Facebook, X, TikTok, que son el universo de estudio elegido aquí,
pues tienen un enorme número de personas dentro de sus usuarios, de distintos países, con distintos idiomas, distintas formas de hacer las cosas, pero a todas les aplican las mismas normas. Dentro de la tesis in extenso que está aquí, encontré que por lo menos estas tres, mentiras, Meta y X remiten cualquier cuestión legal ya seria, por llamarlo de alguna manera, a tribunales en California, particularmente a los circuitos judiciales de Palo Alto. ¿Cuál es el problema? La gran mayoría de los usuarios no está en Estados Unidos, entonces no va a poder llevar su asunto ante un tribunal en California. Esto empeora inclusive porque Meta dice que las versiones más actualizadas de sus normas comunitarias solo saldrán en inglés, a pesar de que pues afectan a personas que hablan distintos idiomas, lo cual puede llevar a un escenario donde te juzguen por una norma que no solo no conoces, sino que no tienes capacidad de entender. Esto nos lleva a un escenario donde tenemos que replantearnos la forma en la que entendemos las normas, cómo entendemos estas empresas en relación con el Estado, en relación con los individuos e incluso en relación con cada uno de nosotros, ya que pues bueno, todos sabemos que la razón por la cual estas redes son gratuitas para nosotros es porque somos usados para los datos que ellas obtienen con fines publicitarios. Somos medios y no fines en sí mismos. La problemática general la dividí en tres. La primera, la erosión de la soberanía estatal. Al salir del esquema de la territorialidad, estas normas se aplican a cualquier persona en cualquier contexto. Son aplicadas de manera automática, no existe un juez con un debido proceso, que eso lo voy a llevar más adelante en el punto 3. Hay un déficit democrático en la creación de normas, ya que esto lleva a que estas empresas generen unilateralmente las normas y las vayan condicionando. Ellos dicen que lo hacen en razón de la protección de los usuarios, de cómo van ellos viendo las dinámicas, pero pues no tenemos mano para participar de alguna manera en cómo generan estas normas. Y la tercera es el colapso de las garantías procesales. Alguno de ustedes, si ha tenido la experiencia de que ha sido baneado, que ha sido castigado por estas normas, se dará cuenta que los mecanismos de apelación son prácticamente inexistentes. ¿Qué sucede cuando te bloquean? Te dicen, no puedes publicar este contenido, estás violando mi norma comunitaria, no te dicen cuál, no te dicen cómo, y pues tienes derecho a apelar, y la apelación es un clic. ¿Qué es lo que sucede? Pasa de un filtro de inteligencia artificial a un filtro humano. Estos filtros humanos son BPOs tercerizados, acá en México, Filipinas, Colombia, que tienen la labor de ir revisando y revisando y revisando. Pero no conoces a la persona, no tienes la posibilidad ni siquiera de dar un alegato por escrito de por qué no deberían censurarte o por qué sí deberían censurar una cosa o la otra. Entonces vemos escenarios muy disímiles, cosas que abiertamente van en contra de las normas comunitarias logran escaparse y cosas que no lo están logran ser censuradas. En cuanto a la erosión de la soberanía, como les estaba comentando, y qué pena ser tan reiterativa, las funciones que ejercen son cuasi públicas, entonces esto llega a afectar derechos fundamentales. Doy como ejemplo cómo las normas comunitarias de Meta gobiernan 3.070 millones de usuarios, lo cual supera cualquier estado o muchos de los estados que tenemos, y cómo desplaza la autoridad del Estado sin mecanismos de rendición de cuentas. En la tesis in extenso manejo un caso de estudio en particular de Colombia, Esperanza Gómez versus Meta en la Corte Constitucional colombiana. Ella alega que estaban violando su derecho al trabajo porque habían bloqueado su cuenta de Instagram y que veía otras personas que subían el mismo contenido a las cuales no les habían censurado el mismo. Ella lleva esto vía acción de tutela, que sería como el equivalente a la acción de amparo, llega a la Corte Constitucional, ellos la atraen a su fuero, pero al final el proceso pues llega a una especie de bucle porque Meta dice no puedes llevarme ante la Corte Constitucional colombiana porque mi jurisdicción está en Palo Alto, California. Y ahí muere el tema. Ese es uno de los temas que manejamos aquí. ¿Qué pasa con esta erosión de la soberanía? Al principio pues pareciera que es algo bueno, el Estado tiene algo menos en qué preocuparse, las redes sociales se encargan de regularse a sí mismas, si no te gusta pues entonces no te unas, pero nos llevamos a otro escenario y es que ya en estos momentos pues no podemos prescindir de ello, sea para cuestiones académicas, personales, comerciales, entretenimiento, tenemos que apelar a las mismas. Y el problema va en que podemos llegar a escenarios de una magnitud mucho más grande, donde sí afecte derechos políticos, donde sí afecte derechos a la libertad de expresión. Si nosotros dejáramos en manos de las redes sociales enteramente cómo se manejan, ellos podrían decidir la forma en la que elegimos a nuestros políticos, que ya se vio con Cambridge Analytica.
El déficit democrático lo dividí en tres. Primero, una asimetría normativa, lo que comentaba antes. Estas redes sociales no consultan a los usuarios a la hora de modificar sus normas comunitarias, y si hacen cuestiones de consulta son básicas, no tienes una línea directa con quienes diseñan las mismas. La segunda, la opacidad algorítmica, ahora retomando el tema de la caja negra que se habló en una de las ponencias anteriores. No se conocen los criterios exactos de moderación, no conocemos exactamente esta IA, además del tema lingüístico, qué otros criterios tiene en cuenta a la hora de decidir que algo se debe publicar, que no se debe publicar, que tienen que restarte alcance o ponerte alcance. Y lo peor de todo, es muy poco lo que se podría saber, ya que gran parte de cómo funcionan estos códigos pues es uso privativo de estas redes. Y el tercero es la captura algorítmica del espacio público, y es que al ser considerados más medios que fines, al tener toda esta información vertida en las redes sociales, ellos se apoderan de espacios que antes eran pues de un poco más propios. La interacción social se ha trasladado a estos espacios y esto hace que a nivel político el debate se pueda degradar, y creo que ustedes lo han visto en las campañas que ahora se llevan. La forma en la que el marketing político se ha explotado es debido a este último punto. Ya los políticos no apelan tanto al volanteo, a hablar en plaza pública, tal vez vienen a las universidades, pero buscan es más ser virales que dar un contenido de fondo, y esto pues lleva a esta captura algorítmica del espacio público. Y por eso les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un debate serio sobre política o sobre un tema complejo en redes sociales? Y si a esto se le suman las fake news que se pueden expandir, pues vemos que este déficit democrático que afecta a las redes sociales también puede afectar a los estados. Y bueno, la dimensión tercera, el colapso de las garantías procesales, y es lo que ya les estaba comentando. Desconocemos la forma en la cual los moderadores de contenido, sean inteligencias artificiales o humanos, trabajan, qué criterios tienen a la hora de elegir qué casos pueden pasar la apelación, entre comillas, y qué casos no, o en qué momento cierro una cuenta o en qué momento la abro. Si alguno de ustedes ha intentado denunciar contenido en redes sociales, verá que el catálogo es muy amplio. Si yo voy a denunciar algo por acoso, si voy a denunciar algo por odio, a menos que sea algo que a todas luces indique que es acoso o es odio, muy probablemente la red social lo va a descartar. Tan es así que el mismo Instagram ha llegado a la conclusión de decir, ok, gracias por denunciarlo, pero igual no te garantizo que lo voy a retirar, aun cuando sean cosas que a todas luces lo hagan. Si comparamos esto con un juez, tenemos un enorme problema. Yo puedo conocer al juez, puedo darle un alegato, puedo apelar e ir a su superior, puedo llevar un abogado porque tengo derecho a la defensa técnica. Aquí solo lo puedo hacer con un clic y pues ojalá que sea lo que quiera la plataforma. Y bueno, me llamó muchísimo la atención en la tesis macro que la parte lingüística cobra mucho valor aquí, y es que contenidos en lenguajes no hegemónicos o no tan conocidos como el quechua, el suajili, distintas normas pueden caer en este tipo de sanciones. En cuanto a la metodología, bueno, es un estudio cualitativo interpretativo, me baso básicamente en Meta, X y TikTok. Los criterios para elegir estas redes sociales y no otras fueron pues su alcance global, la capacidad normativa comprobada y su diversidad regulatoria. Existen otras redes sociales que pues también podrían ser estudiadas, pero no cumplen con estos requisitos o son casos muy sui generis, como por ejemplo WeChat en China. Las fuentes de evidencia, bueno, políticas de contenido, decisiones de moderación, reportes de transparencia, marcos regulatorios y jurisprudencia. En cuanto a los marcos teóricos de análisis, elegí estas tres teorías jurídicas. ¿Por qué lo hice? Porque al analizar la forma en la cual el Estado interactúa con las redes sociales, me di cuenta que estamos como en un fenómeno de Aquiles y la tortuga. Las normas que existen en el presente para analizar los datos y las redes sociales son normas de hace mucho tiempo. En el caso colombiano, la norma es de 1999. En México pues desconozco, sé que han tenido muchos avances, pero desconozco la norma que los regule específicamente. Si se espera hasta que la voluntad legislativa genere una norma que los regule a ellos, o la jurisprudencia traiga un caso que los regule a ellos, va a pasar mucho tiempo y sus normas de contenido y su forma de funcionamiento va a cambiar. Entonces esta ley, al menos en un 30%, va a ser inútil. De allí que tenga que recurrir a marcos teóricos de análisis que excluyan el formalismo extremo y me lleven a formas de eficacia mucho más fuertes frente a la ley. De ahí que traiga el realismo jurídico, que hace énfasis en la eficacia social, el positivismo antiformalista, que hace énfasis en la validez funcional, y la teoría libre del derecho, que hace énfasis en la adaptabilidad contextual.
Son tres teorías jurídicas que se salen del molde de la ley, que se salen del molde de lo escrito y dicen esto puede ser derecho y debe ser tenido en cuenta por el derecho. En cuanto a los resultados, bueno, el primero, que se confirma la hipótesis, las plataformas ejercen control normativo a escala global, sus normas comunitarias y términos de servicio no son solamente agregados a los que las personas aceptan a la hora de entrar a un perfil, son normas y deben ser conocidas por jueces, deben ser conocidas por todos de una manera similar a como deberíamos conocer las normas de los estados. Los sistemas híbridos producen efectos jurídicos tangibles sobre derechos fundamentales. De nuevo traigo a colación el tema de Cambridge Analytica, lo que sucedió en Nepal. El simple bloqueo de una red social llevó a todo un colapso político. Es innegable la forma en la que ellos nos afectan a nosotros. Todo lo que ha sucedido en campañas políticas últimamente también lo demuestra. Quienes estén más empapados de temas de elecciones, de ciencia política, podrán darme la razón en que la forma en la que se están publicitando y están interactuando con la ciudadanía es a través de redes sociales. De ahí que acá en México por lo menos exista un copioso precedente legal en cómo se deben relacionar los ciudadanos con los funcionarios públicos a través de redes sociales. Existe pues esta paradoja estructural de la alta eficacia técnica porque un algoritmo de inteligencia artificial va a moderarte contenido muy rápidamente, pero una baja legitimidad democrática y pues ni que hablar de las garantías procesales. Entonces esta autorregulación resulta insuficiente. ¿Qué se plantea? Bueno, un enfoque de tres pasos a largo plazo. El primero, que se aumente la transparencia, que se hagan auditorías. No se puede caer en el tema de que tengan que registrarse y tengan que estar bajo la lupa de un Estado, porque esto también puede ser peligroso para la libertad de expresión de los ciudadanos. De nuevo caemos en el tema de los bloqueos. Pero sí tienen que rendir cuentas a las personas, sí tienen que adaptarse a los contextos locales, sí deben tener representación en cada uno de los países donde operan. Si no es por una cuestión de derechos humanos, sí tiene que ser por una cuestión comercial, ya que muchos de ellos manejan sistemas de anuncios, sistemas de compras de alcance. Entonces, si están haciendo operaciones en México, Colombia, Argentina o donde sea que estén, operaciones de raigambre comercial, lo lógico es que tengan una representación en el lugar donde están. A su vez, un alcance a nivel medio ya sería más de orden legal o jurisprudencial. En este pues tengo que ser un poco más pues pesimista, porque esto depende mucho de la voluntad política y depende mucho de la voluntad de los jueces. Haciendo la investigación me di cuenta que la Corte Suprema de Justicia de México tuvo la oportunidad de estudiar un caso contra Meta y lo descartó. La única razón fue porque la persona no presentó de manera correcta el amparo, fue una cuestión de carácter técnico. Entonces uno dice, bueno, está bien, la persona presentó mal su amparo, pero tú como Suprema Corte deberías estudiarlo. Tú ya no estás para estudiar la parte técnica y si lo haces deberías irte más al fondo que a la forma. También esta inteligencia artificial nos representa una gran oportunidad para generar mejoras. Se han vuelto cada vez más intuitivas, tienen un manejo mucho mejor de la memoria y puede ser una herramienta bastante eficaz y no simplemente una herramienta que me borre palabras porque a su parecer es una grosería. Gracias. Y las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al comité organizador de las terceras jornadas de estudios sociales de ciencia, tecnología y sociedad, al Instituto de Investigaciones Sociales, al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, la Secretaría de Atención a la Comunidad, el Centro de Información Digital y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la ENES Juriquilla, así como a todos los asistentes y alumnos que están prestando a su ayuda para la realización de este evento, por invitarme a dar comentarios sobre los avances de tesis de Joana Mildred Pinto García, la tesis Legitimidad y tensiones de la Lex Digitalis en la gobernanza digital. En su tesis, Joana Mildred Pinto García plantea cuestiones importantes sobre el avance de la Lex Digitalis, entendiendo la misma como un sistema híbrido donde la normatividad emerge de la interacción compleja entre algoritmos, términos de servicio y políticas de contenido, configurando un ecosistema regulatorio que opera de manera paralela y en tensión con el derecho estatal tradicional. Es decir, la Lex Digitalis se presenta como una nueva rama del derecho en la que se intenta regular el nuevo fenómeno de las plataformas digitales
plataformas sociales digitales. Es difícil encuadrar a la Lex Digitalis en las ramas tradicionales del derecho. El derecho privado regula las relaciones de coordinación entre individuos que jurídicamente están en condiciones de igualdad. En esta rama se regulan las relaciones contractuales establecidas entre individuos que carecen de imperio y se basa en principios como la autonomía de la voluntad y la equidad entre las partes. El derecho público se da entre individuos que no guardan una relación de igualdad. Se reconoce que una de las partes se encuentra en una posición de subordinación con respecto a la otra. Es decir, en esta rama del derecho se regulan las relaciones entre personas y el Estado, entre individuos y el gobierno, actuando como gobierno. En esta rama se protegen derechos fundamentales y está sujeta a los principios como la legalidad, la proporcionalidad y el control judicial. El derecho social busca la protección de grupos que se consideran vulnerables mediante la justicia material y la redistribución. Este derecho busca apoyar a grupos vulnerables para intentar acercarlos al nivel de la otra parte en los juicios y de esa manera alcanzar decisiones equitativas. Sin embargo, no resulta claro en qué rama podría encuadrarse la Lex Digitalis. La relación que se crea entre usuarios y las plataformas digitales se establece mediante la suscripción de contratos en los que las personas de manera voluntaria aceptan formar parte del ecosistema digital. Esto nos llevaría a pensar que la relación es de derecho privado en el que las partes guardan una relación de igualdad. Sin embargo, como lo indica la tesista, las plataformas digitales ejercen funciones cuasi públicas. Mediante la aplicación de regulaciones privadas, las plataformas digitales han asumido la función de reguladoras del discurso público de los usuarios de las mismas. Esto es algo que nos acerca a la visión del derecho público, en el que una de las partes ejerce imperio sobre la otra. Nos advierte la tesista que esto está provocando una erosión en la soberanía estatal, puesto que las plataformas digitales han asumido tareas que están reservadas a los gobiernos. Las plataformas se han dado a la tarea de regular derechos fundamentales, como son la libertad de expresión y la imposición de sanciones a un nivel internacional que escapa a la regulación tradicional de los ordenamientos jurídicos nacionales. Esto recuerda un poco al derecho internacional, el cual se enfrenta a similares situaciones en las que no existe un ente supranacional que pueda ejercer su decisión sobre las partes. La solución en el derecho internacional ha sido el establecimiento de órganos jurisdiccionales basados en el acuerdo de las partes, ya sean cortes internacionales que tienen su jurisdicción en tratados o tribunales arbitrales que se apoyen en el acuerdo de los litigantes. Sin embargo, como lo menciona la tesista, en estas situaciones no se está lidiando con estados, sino con corporaciones internacionales. Además, estas soluciones están basadas en el acuerdo de las partes, pero advierte la tesista que la Lex Digitalis se caracteriza por un déficit democrático estructural que se manifiesta por tres modalidades. Primero, la asimetría normativa, que se da por la capacidad unilateral de las plataformas de modificar sus términos de servicio sin consultas públicas. Aquí se da nuevamente el conflicto entre derecho público y derecho privado, puesto que se está dando una modificación a los acuerdos establecidos contractualmente por las partes sin participación de una de ellas. En ambas ramas del derecho, este tipo de movimientos no deberían ser aceptados. Segundo, la secrecía establecida por las plataformas con respecto a la manera específica en que las mismas moderan el discurso que se da en sus redes sociales. Es necesario recordar que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y, como nos comenta Pinto García, es preocupante que dicho derecho sea coartado sin que quede claro la manera en que se limita. Tercero, las recomendaciones dadas por los algoritmos de las plataformas que se basan en la obtención de vistas y venta de contenido y no en consideraciones de veracidad o calidad informativa. De igual manera, Pinto García nos advierte sobre el pobre estado en el que las garantías procesales se encuentran respecto a los pleitos que se originan y resuelven en las plataformas digitales. Nos advierte que los usuarios quedan en un estado de indefensión frente a las decisiones sancionatorias de las plataformas digitales sin un recurso claro al que puedan acudir. Algunas veces este problema es exacerbado por las regulaciones estatales que permiten a las plataformas realizar este tipo de acciones. La investigación realizada por Pinto García confirma los problemas mencionados. Nos comenta la tesista: las plataformas analizadas demuestran capacidades operativas extraordinarias, como la capacidad de Meta para bloquear el 97% del contenido violento de manera preventiva mediante sistemas automatizados. Sin embargo, esta eficacia contrasta con la ausencia de legitimidad democrática en los procesos normativos, evidenciada por el hecho de que el 68% de los usuarios desconoce los cambios implementados en las políticas de las plataformas. Joana Mildred Pinto García ha traído a colación los problemas regulatorios generados por el aumento en el uso de plataformas digitales. Estos problemas se identifican por la aparición de entes internacionales con poderes regulatorios que suelen ser dados únicamente a los estados, es decir, a los gobiernos.
Estos poderes regulatorios suelen estar limitados mediante mecanismos democráticos que permiten la regulación y el control. Sin embargo, la presente investigación nos muestra que estos mecanismos no han sido eficaces en controlar las plataformas digitales. Como menciona en su avance de tesis, la Lex Digitalis es un derecho vivo que se encuentra en desarrollo. Es un derecho que no se ubica fácilmente en las ramas tradicionales del derecho, puesto que comparte aspectos del derecho privado y del derecho público. Aquí me pregunto yo, ¿podría tratarse entonces de un tipo de derecho social en el que el grupo vulnerable lo constituimos los usuarios? Pinto García llama la atención al hecho de que es necesario el poder conceptualizar a una forma de derecho que escapa a los marcos analíticos tradicionales al tomar elementos de las diferentes ramas del derecho. Se presenta como necesario el establecer maneras de limitar la actuación de entes privados que cuentan con la capacidad de afectar derechos fundamentales a escala global. Esto también subraya las limitaciones con las que actualmente cuentan los sistemas jurídicos nacionales para limitar la actuación de entes globales. Pinto García lo expresa de manera sucinta al indicar que las plataformas han creado espacios normativos que trascienden fronteras estatales, requiriendo nuevos enfoques de gobernanza que pueden operar efectivamente en el nivel global, mientras preservan principios democráticos y garantías procesales. Celebro investigaciones como la realizada por Joana Mildred Pinto García, que traen a colación situaciones que afectan la vida diaria de las personas, así como ponen en entredicho derechos por los que se ha luchado por siglos. Pero las cuestiones planteadas en su tesis de igual manera señalan cuestiones que afectan a la teoría del derecho y la manera en que el mismo tenderá a cambiar en los próximos años. Gracias. Vamos de aquí para arriba. Turno.
de Ciencia nos dice, y la fecha de cierre de la convocatoria es de cierre el domingo tal. Yo entendería que eso es una relación a, digamos, a los derechos laborales, ¿no? Porque tendría que ser el viernes. Pero además, este tipo de situaciones genera, de hecho, movimientos sociales. Entonces, en Francia, digamos, hay un movimiento social diciendo, si no me envían algo en horas hábiles, olvídense, no lo voy a hacer. Y no solo eso, no me pueden encargar algo el
está, como nos dijeron, económica, política y social, y que lamentablemente no nos damos cuenta. Pero encima de los gobiernos existe esta capital. Y entonces, como pasó en la época de la Edad Media, los reyes y todo, se sometieron a los capitales. Y hoy son los que de alguna forma siguen manipulando. Gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, voy a responder las preguntas en orden. La primera, de la persona que estaba acá en medio, no me dio su nombre. Sí voy a tomar la sugerencia del tecnofármaco, voy a tomarla en cuenta. En cuanto a los neuroderechos, sí me gustaría abordarlos, sin embargo, para evitar que el objeto de la tesis se desborde, pues no puedo abordarlos directamente. Sin embargo, es una cuestión que sí puedo llevar en estudios más adelante, o con personas que ya trabajan directamente este tema jurídica, con las que tengo un contacto directo. En cuanto a si las personas pueden o no prescindir de las redes sociales, claro que lo pueden hacer, pero van a tener muchas dificultades para tal vez tener acceso a la información. Este evento yo lo conocí por redes sociales, por ejemplo. Muchos de nosotros conocemos muchas cosas por redes sociales. Entonces sí, es posible que las personas vivan sin redes sociales, pero van a tener que asumir el peso de perder una gran cantidad de información que probablemente les sea necesaria. Ahora, no es lo mismo hablar de prescindir de las redes sociales de una persona que pues ya es un poco más adulta, que ya tiene una red de contactos, que ya tiene una red de apoyo preestablecida desde antes de las redes sociales, y pues, da igual si las tiene o no las tiene, a personas más jóvenes, pues las cuales sí van a necesitarla muchísimo más. Y pues creo que las personas más jóvenes del mundo me darán la razón. Bueno, esa sería la primera. La segunda, creo que es la tuya. Sí, han existido intentos regulatorios. En Brasil hay uno. La Unión Europea tiene también otro. De hecho, si se rasca un poquito, se va a ver que las normas comunitarias de estas tres redes sociales se van a dividir en el resto del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, debido a ello. La Unión Europea es como la que ha marcado la pauta en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer. Pero pues tenemos una particularidad, que es la Unión Europea. Son unos países con bastante poder en bloque que sí pueden decirle a estas redes sociales, oye, no puedes operar de esta manera. Pero pues nosotros tenemos acá otros problemas que nos impiden darle el mismo calado, pero no quiere decir que en los estados no se deban dar estos esfuerzos legislativos. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo entrar a pedirle a las redes sociales condiciones para operar en determinado país más allá de las que protejan los derechos de los ciudadanos, y de una manera muy particular, porque si no caigo en el riesgo de quedar como un gobierno que quiere censurar una red social, porque entonces fácilmente me puedo inventar una ley que me dé herramientas para apagar esas redes sociales, y ahí yo sería el que viole los derechos de los ciudadanos como gobierno. Entonces sí, han existido esfuerzos, resalto particularmente estos dos, los de Brasil y los de la Unión Europea. En Estados Unidos existe el artículo, la sección 230 del Decency Act, pero esta básicamente es un lavado de manos y dice, ellos simplemente son unos proveedores de servicios y no tienen por qué hacerse responsables. Sin embargo, existen precedentes jurisprudenciales que sí han ido moldeando esta situación. ¿Cuál es el problema? Primero, no somos Estados Unidos, no tenemos un sistema de precedentes, entonces aún en el escenario donde la Corte Constitucional Colombiana o la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana llegue a abordar estos temas y genere jurisprudencia, pues no va a tener el mismo impacto. ¿Quién más me falta de pregunta? Sí, ya, la persona que estaba acá en medio. ¿Qué tanto afecta que estemos en una cámara de eco con personas que piensan lo mismo que nosotros? Muchísimo. No es lo mismo tener un escenario donde ya me estoy acostumbrando a discutir con personas que vienen de distintas partes, que piensan de manera distinta, a un escenario como el de las redes que me genera este fenómeno que ya ha sido estudiado como cámara de eco, donde simplemente mis pensamientos se retroalimentan y se extremizan. Sí, es muy grave, pero existen formas de tal vez disminuir eso un poco, disminuir su uso, buscar personas que tal vez piensen diferente a como yo pienso en redes sociales y ver qué es lo que dicen. No necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero al menos ver qué realidad ven ellos. Esa sería también otra opción. Me acuerdo también de su intervención, discúlpeme que vaya en ese orden. Sí existe un problema a la hora de comunicar cuestiones de orden público en redes sociales. Sí es un medio muy eficiente, sí es un medio que tiene muchísimo más alcance, pero existe un problema, y es que, y lo digo porque en su momento creé contenido también, de ahí que pues pueda hablar desde las dos orillas, y es que, y lo digo ya de
Entonces, en el caso de, no sé, Enes Juriquilla publicando un comunicado, pues va a tener menos alcance que la funa Ángel Aguilar, no nos digamos mentiras, va a tener menos alcance que la funa del momento. Y por eso nosotros vamos a empezar a ver como políticos, como empresas, como instituciones empiezan a ver cómo se hacen virales, cómo empiezan a imitar trends, todo se va volviendo muy imitativo para lograr ese pico. Sí debe buscarse la manera en la cual esta comunicación se dé de una forma un poco más clara, más directa. Facebook ha avanzado un poco más en esto. X también un poco, en la medida que le da cierto reconocimiento especial a las cuentas que son de orden gubernamental y de orden público, pero sigue siendo el algoritmo el que termina matando. De ahí que veamos, por lo menos en redes sociales, que la fórmula más efectiva para los políticos, ser relevantes y se escuchen, es ser bastante incendiarios, porque ellos saben cómo funciona eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y retomo lo que comentaba una de las personas que preguntan. Nosotros somos quienes lo alimentamos, eso sí está muy comprobado. Dependiendo no solo de lo que nosotros le damos like, sino de lo que nosotros compartimos, viene el tipo de cosas que se nos van a ir sugiriendo. Eso es lo que va a hacernos tal vez tener un consumo un poco más sano, ya que pues esperar un cambio de fondo pues va a tomar bastante tiempo. Y retomo las preguntas de qué se podría hacer para que esta moderación de contenido sea un poco más justa, qué se podría hacer en estos momentos para que la forma en la que las normas de las redes sociales trabajan sea un poco más justa. Además de esperar un esfuerzo legislativo, un esfuerzo jurisprudencial o un esfuerzo de las plataformas, tal vez el único bastión al que vale la pena mencionar aquí es el Oversight Board. El Oversight Board es un cuerpo paralelo, privado, no maneja Meta y es un cuerpo de apelación. Muchas veces cuando se denuncia cierto tipo de contenidos puede llegar una notificación diciendo, oye, pues si no estás de acuerdo con esto, elévalo al Oversight Board y nosotros decidimos. ¿Cuál es el problema? Es un cuerpo todavía muy débil. Entonces ellos todavía deciden un número de casos muy pequeños, creo que es el 0.8, 0.5% de los casos, pero son seres humanos elegidos por la misma plataforma Meta, pero son seres humanos con cierta experticia que pueden fungir como jueces. En estos momentos lo máximo que se podría esperar es generar cierta presión al respecto o como usuarios tener un comportamiento un poco mejor. Y lo digo porque si bien pueden ser una gran fuente de información, también es una gran fuente de basura. Entonces, si nosotros como usuarios pretendemos que las cosas mejoren teniendo un sistema que se alimenta de nuestros datos, tal vez los datos que les demos deban ser de otro calado. En cuanto a lo que sucedió en Nepal, no es algo nuevo, la primavera árabe también tuvo una forma de generarse similar. No nos vamos a decir mentiras, obviamente debajo del tema de redes sociales hay otras fuerzas que operaron en ello, no fue solo el tema de Facebook, pero sí son un catalizador de las frustraciones políticas de las personas. En muchos casos sirve para que personas puedan opinar, dar una opinión razonada y puedan dar a conocer cosas que en la prensa tradicional no se conocen o puedan facilitar el aprendizaje. Hay muchos creadores de contenido de tipo social, de tipo político que llevan por esta cuerda, pero sí tienen este papel relevante. No porque en redes sociales pueda orquestar un golpe de Estado, eso no va a pasar nunca. Las demás normas comunitarias también me prohíben la incitación a este tipo de actos, pero sí sirven para catalizar todas estas fuerzas. De ahí su relevancia. A pesar de que existan factores de fondo en Nepal, en la primavera árabe, que llevaron a todo esto, fueron las redes sociales las que generaron esta serie de cohesión y solidaridad entre las personas y las siguen generando. No sé si se me escapó alguna otra pregunta o ya sería todo por ahora. Perfecto, gracias. Ya robó el micrófono. Bueno, le agradecemos al doctor Raúl por sus observaciones, a la maestra Joana por traer a la mesa un tema que yo creo que nos compete comprender a todos. A continuación, tendremos un espacio dedicado a la metodología con el doctor Eduardo Robles Belmont. El doctor Robles Belmont es un investigador titular en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales del Instituto IMAS del UNAM. Es coordinador fundador del Seminario Interinstitucional de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación y participa en el Ecocite y las métricas. Sus líneas de investigación son los estudios sociales de ciencias y tecnologías emergentes, indicadores y métricas de la ciencia y la tecnología y el análisis de redes sociales. Nos complace presentarlo para dirigir este taller con enfoque metodológico. Recibamos al doctor Eduardo Robles Belmont. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acabo de ver el reloj y vamos... este es un puntero, ¿verdad?
sí, pero creo que no funciona. ¿Vamos a trabajar con esa o con esa? Con lo que quieras. Con esta. Con tu dedo. Con el dulce. No, si no, con esa. Tú de ahí tú le No, mueves. no, pues es marca. Es la que dice tercera jornada. Ajá. Y es el de que hice taller de sorpresa. ¿Qué es? Corte. Si vale la pena que no lo va a agarrar. Lo intentamos a ver si...